Listo, ahora sí. Va. Entonces, tema 9, precauciones con el uso del multímetro. Básicamente vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Si alguno de ustedes ya lo tienen, pues para que empiecen a usarlo, a utilizarlo, a conocerlo, más que nada, si es primera vez que compran uno, pues que aprendan cómo se utiliza y qué diferencia pudiera tener su multímetro con algún otro, ¿no? En caso de que les lleguen a prestar alguno o que no siempre tengan el suyo a la mano. Esto es como un celular, creo yo. Al final de cuentas, quizás el menú venga un poquito distinto, pero las funciones básicas deben ser las mismas. El método de uso debe ser el mismo. Entonces, eh, este va a ser su mejor amigo. Este va a ser el que les va a ayudar precisamente para sobrellevar toda su estancia como estudiante, como profesionista incluso. Y es una herramienta súper básica, súper básica. Por eso les comentaba yo la insistencia, mejor dicho, de que ustedes adquirieran uno de buena marca o de mejor calidad, pero igual ahorita, como estamos comenzando, y yo sé que el gasto de entrar a la escuela y pagar la mensualidad y que el paquete de la fuente y sobre todo la situación en la que estamos ahorita por lo de la pandemia y demás no es tan así como que accesible. Pueden empezar por uno pequeñito, uno económico de 100, 200 pesos y después brincar a uno un poquito más choncho, ¿no? Más profesional. Eh, Les soy sincero, yo no he trabajado, por ejemplo, como el que está aquí, el analógico. No he trabajado con esos, pero aquí podemos apreciar, los he visto, podemos apreciar la escala, ¿va? Aquí podemos cambiar la función. Aquí alcanzamos a ver dónde van conectados los cables, corriente directa, corriente alterna. Aquí tenemos la escala. Y en el caso de estos, que es con los que más nos vamos a encontrar, pues también tenemos dónde van conectados los cables, por lo general te lo indica, y tenemos las funciones. En este caso, este es un multímetro autorrango, como el que yo les comentaba, que de preferencia no compraran. Si ya lo tienen, pues adelante, pero si no, traten de comprar uno como este. Esto es a lo que me refería con autorrango. Observen este me parece, pues miren, aquí está la marca, aquí está la otra marca. No sé si me meten problemas con eso. Bueno, lo voy a dejar. ¿A qué me refiero con el rango? Observen, ya lo había comentado la clase anterior. En este caso, si quiero medir voltaje de corriente directa, aquí está. Me dice que tengo todos estos rangos para poder medir voltaje. Tengo yo aquí, mi primer valor son 200 M. Si hablamos de voltaje, entonces quiere decir que estamos en 200 milivolts, ¿vale? El segundo valor sería un 2, 20, 200 y 1000. O sea que este multímetro es capaz de medirme desde poquito menos de 200 milivolts hasta 1000 volts, ¿va? Más ya no. O sea, un valor arriba de los eh, 200 milivolts ya no lo voy a poder representar, no lo voy a poder leer o lo voy a poder ver representado en pantalla por este valor. Si yo colocara mi perilla, que aquí tiene una flechita, ocuparía girarla y que quedara aquí. Si yo quiero medir, por ejemplo, 300 milivolts, mi escala ya no sería esta. Como queda más arriba de mi escala, ocuparía moverme a la escala siguiente, que sería el número 2. Mismo caso para el 2. Aquí me va a medir de 2 volts hacia abajo, hacia 200 milivolts. Si yo quisiera medir un valor arriba de él, o sea, 2.5 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, hasta el 20, ya necesitaría cambiarme de escala a la siguiente, que precisamente es el 20. Así sucesivamente, así es como funciona. De igual manera, en la parte de abajo me indica precisamente cuál es la posición de los cables, cómo los voy a conectar. Si se fijan, si yo quiero echar a andar estas funciones, por ejemplo, esta que aparece aquí un diodito, aparece la V de volts, aparece la herradura, ¿sí? El símbolo omega de ohms, de resistencia, y el HZ de hertz. Todas estas funciones deben de ir
con el cable rojo conectado aquí. Y el cable negro acá. Incluso se ve distinto el color. Todos son rojos, excepto este. Y por eso se le llama común o com, porque el negro para todas las funciones debe ir aquí, ¿vale? Esto que tenemos aquí, si tu multímetro también lo tiene, es precisamente para los transistores, para poder identificar si es NP o PNP. Ya veremos ese tema más adelante, ¿no? Aquí incluso, si ya sabes algo de transistores, pues aquí te dice que coloques el emisor, la base o el colector, o al revés, la base, colector o emisor, ¿vale? Para que el multímetro te dé una señal de si es NPN o PNP. Vale, pero ¿qué pasa con cualquier otro que no es esta función? Por ejemplo, aquí, estos que se ven acá, si se fijan, está apuntando aquí a la C. Eso nos quiere decir que el termistor, como el que les mostré la semana pasada, nuestro componente de temperatura, lo vamos a conectar aquí. Por ende, yo mi perilla la voy a tener que girar y apuntar a esta parte de acá. ¿Para qué? Para que logre yo ver en pantalla precisamente la temperatura, ¿no? Representada en grados centígrados. ¿Y qué pasa con todas las funciones que están acá? Por ejemplo, aquí tenemos la F de frecuencia. Aquí está el diodito que hablábamos. Este es para la forma de diodos. Aquí están los hertz también. Tenemos voltaje de corriente alterna. También lo vamos a medir aquí. Voltaje de corriente directa. Aquí está los ohms, la resistencia. Pero tenemos estas dos independientes que estamos hablando del amperaje o la intensidad de corriente alterna y de corriente directa. Para cualquiera de estas dos, las puntas de mi multímetro no van a ir conectadas aquí. Estas van a ir conectadas acá. Si estamos hablando con lo mismo que ya practicamos, si estamos hablando de amperes, más de 1 amper se mide con la punta roja aquí. Si hablamos menos de 1 amper, o sea, miliamperes, la punta debe ir aquí. Por eso tu multímetro te lo indica. Punta roja es la única que se va a ir moviendo. O la colocan aquí, o la colocan acá, o la colocan aquí. Y la punta negra todo el tiempo debe estar en esta posición. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, No, profe, Perfecto. todo bien, pero Dígame. que no. es que yo tengo mi multímetro aquí y lo conecté, por ejemplo, ahí a donde dice el amperes, el Sí. cable rojo, y bueno, pita y me avienta una señal como Ener o algo así. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué estás tocando con tu multímetro? Nada. Ah, pues tienes que ponerle tienes que conectarlo a algo para que tú puedas ver alguna medición en pantalla. Por eso, pero no me sale ni siquiera uno, o sea, un cero o algo. Me sale como si hubiera una continuidad, empieza a pitar el solito el multímetro, no sé si tenga algo malo. Dices que la punta roja la conectaste aquí Ujú. y aquí en tu perilla, ¿qué función tienes? Tengo voltaje, sí, alterna. Tienes voltaje de alterna. Ajá, ¿Tienes un botón, por ejemplo, como este de aquí? rango, ¿Alguno de estos? sí. Como rango, data o algo así, que active una segunda función. ¿A qué me refiero con una segunda función? Por ejemplo, si observamos esta parte de aquí, tengo lo que parecía como una bocinita y luego Ujú. una línea y otra función. Cuando yo coloco mi perilla aquí, por ende me va a dar una de las dos. Y el presionar el otro botón me va a mandar a la otra función, como un tipo switch. ¿Tienes algo así? Sí, el mío es autorrango. Ok, Sería más o menos como así. pues me gustaría verlo porque se me hace raro que si tú le estás dando la indicación de voltaje, pite. Se supone que no debería de pitar a menos que precisamente lo tengamos aquí en la función de continuidad. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Puse la perilla donde dice miliamperes.
Ah, ok. Bueno, Y ya no pitó, ya, ok, todo bien. perfecto. Continuamos entonces con este. Este de aquí es un multímetro, funciona exactamente igual, pero aquí no tenemos estas escalas como las que yo les mostraba. Por eso es que se ve un poquito más sencillo. Les comentaba, en lo personal, si se pueden comprar uno como este, para mí mejor. ¿Por qué? Porque como estudiante te orilla a pensar en qué escala vas a medir y sobre todo con el tema de conversiones que ya vimos la semana pasada, pues van a tener que ustedes echar mano de los cálculos que ya estuvieron haciendo o hacer las conversiones automáticamente en la cabeza para saber en qué rango ustedes van a tener que girar esa perilla para poder hacer la función o la medición. Entonces, aquí basta solamente con que pongan la perilla posicionada en la función que ustedes quieren realizar y listo. El multímetro se va a encargar de decirles si es volt, si es milivolts, si es un ohm, si es un kilo ohm, si es un mega ohm, etcétera, etcétera. Solito. ¿Va? También tenemos en este caso la misma función de los transistores como está aquí. Ahora la tenemos representada aquí con un círculo. Eh, Aquí es este botón es el que les decía que va a estar cambiando entre funciones. Aquí en esta de datos, no estoy seguro si este botón les pueda como que almacenar el dato por un momento. Y bueno, para apagar, por ejemplo, este tipo de multímetros, pues tiene su botón, ¿no? De power. Aquí en hay otro tipo de multímetros que necesitamos girar la perilla hacia algún lado, aquí donde dice off, ya sea que lo hagan hacia la izquierda o que lo hagan hacia la derecha. Sí les recomiendo que tengan el cuidado de apagarlo, aunque la mayoría de los multímetros después de un tiempo sin uso, como la mayoría de los aparatos, tienden a apagarse. De todos modos, pues es tiempo más que la batería está ahí pues sin hacer nada, ¿no? Funcionando de Oquis, entonces pueden apagarlo ustedes manualmente, es la recomendación. Caso contrario, observen la terminación, perdón, la distribución de las terminales. Ahora, mi cable negro, aquí está el COM. Este es el que no se va a mover para nada. Ahora lo tenemos representado eh, en la tercera posición, de izquierda a derecha, caso contrario al anterior, que lo teníamos en la última. En este vamos a colocar el cable rojo si yo es que quiero medir voltaje, resistencia, frecuencia o capacitancia. También podemos medir los capacitores acá, ¿vale? Si yo quiero medir miliamperes, pues entonces lo voy a colocar aquí. Y si yo quiero medir amperes, lo voy a colocar acá. ¿Va? El cable rojo es el que voy a tener que estar quitando y poniendo todo el tiempo. El negro no, el negro se queda aquí siempre, siempre, siempre. Les voy a hacer otro video con algunas recomendaciones. Ya les había comentado la semana pasada de cómo es que vamos a usar el multímetro dependiendo lo que acabamos de ver, si el circuito es serio o paralelo. ¿Por qué? De una vez les adelanto. Si nosotros vamos a medir amperaje, o sea, vamos a medir intensidad y el circuito está, si el circuito está, perdón, si el multímetro lo tenemos conectado para medir como si estuviera en serie y nosotros lo medimos de manera paralela o al revés, lo podemos dañar. Si se fijan, aquí dice fuse, acá también. Creo, a menos de que me equivoque, que la función de medir intensidad de los amperes, por eso es que viene aparte. Si se fijan, aquí tengo amper y miliamper. Igual acá, tengo amper y miliamper. Estas funciones vienen independientes del resto, porque si se fijan, el voltaje sí lo podemos combinar con la resistencia y con la frecuencia y con la capacitancia. Igual acá, el voltaje lo puedo combinar con la resistencia, con la frecuencia, incluso con la forma de diodos, pero lo que queda independiente es este. ¿Por qué? Según yo, la función de medir intensidad de un multímetro la manejan independiente. ¿Por qué? Porque muchísimas veces cometemos el error de medirlo mal. Incluso manejan un fusible independiente. Su fusible protege a su multímetro de que cuando ustedes hacen una medición errónea, el fusible se rompe, ¿sí? Se quema y ya no te va a dejar
seguir usando esa función, esa medición, hablando de intensidad, de medir intensidad. Pero si eso llega a pasar, tú puedes seguir usando tu multímetro con todas las demás funciones. Es por eso que dividen, digamos, aquí y tienes la función de tu multímetro y la función de un amperímetro totalmente independiente. Lo mismo con estos, ¿vale? Pero espero que eso nunca nos pase, por lo cual yo les aconsejo de por sí o si no, vayan consiguiéndose una cajita de fusibles. Creo que en el material de la fuente vienen un par. Yo les aconsejo que vayan consiguiendo una cajita, es más común porque eso les va a suceder siempre. A mí me sigue pasando, la verdad, con algún descuido o que tú de repente en los ejercicios de serie paralelo que vamos a hacer, de repente estás midiendo voltaje, llevas 2, 3 mediciones y la cuarta se trata de un amperaje y a ti se te fue la onda por ya estar haciéndolo en automático y nunca desconectaste el cable de aquí para colocarlo acá y adiós fusible, ya se rompió, ¿va? Hay que cambiarlo. En caso de que lo hagan así, es probable que el fusible del multímetro se queme, se rompa, como les comenté, o el fusible de la fuente también. Entonces, me parece que en la mayoría comparten el mismo tipo de fusible, incluso del mismo valor, sobre todo si el multímetro lo compraron en la escuela también. Entonces, pues, cómprense una cajita de una vez, por si sí o si no, la tengan ahí guardada. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, Perfecto. todo bien. Continúo entonces. ¿Va? Estas son algunas de las funciones que les comenté. Básicamente ya toqué el tema de todas, pero me voy a ir parando un poquito acá. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para alcanzar a ver todos los temas que nos planteamos el día de hoy. Perdón. Aquí está, esta imagen la pueden observar de cómo es simplemente girar la perilla para cambiar de función a función. Obviamente, si hablamos que tenemos voltaje de corriente directa, pues tenemos su recíproco, ¿no? También tenemos el amperaje en corriente directa. Si hablamos del voltaje de corriente alterna, pues también tenemos su amperaje de corriente alterna. Como les decía, debe ser directamente proporcional, ¿va? En la parte de abajo tenemos la capacitancia, tenemos el modo de continuidad, la frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de diodos. Aquí tengo sus funciones adicionales. Si no han comprado el multímetro y que me preguntaban muchos de cuál recomendaba, etcétera, etcétera, hágale caso un poquito a esto, por lo menos que tenga estas 3 básicas. Por lo menos. Si trae todas, aquí donde dice funciones adicionales, pues qué mejor, ¿no? Por lo general, ya muy rara vez me he encontrado con estos, pero si trae ambas, mucho mejor. La punta de su multímetro. La punta negra es la negativa y la punta roja es la positiva. Traten de asimilarlo con algunos objetos o algunas palabras claves para ustedes. Por ejemplo, no se me olvida, parece tontería, pero en mi casa, mi hermano fue el que empezó con esta onda de la electrónica hace mucho tiempo. Él, por ejemplo, me lleva 10 años de edad y él me enseñaba que la negra, para no confundirnos, se identifica como la negativa. Entonces, pues de ahí se me quedó para no regarla. La negativa y la positiva, pues es la otra, ¿no? La roja. Perdón, y aquí en cuanto se refiere a polaridad, hay componentes que no llevan polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Sus polos no importan. Da igual si lo conectas de un lado o si lo conectas al revés, no nos afecta. En este caso, la polaridad quiere decir cuál es el negativo y cuál es el positivo. Hay componentes que sí llevan una polaridad, quiere decir que su polaridad es en la forma correcta en la que se deben de conectar, ¿sale? Así como nosotros tenemos el polo norte y el polo sur, pues realmente se importa cuál es cuál, ¿no? Igual aquí en la electrónica, cuando te digan que un componente tiene polaridad, quiere decir que solamente tiene una manera correcta de conectarse en cuanto al sentido, vaya. La colocación de las puntas, ya les comentaba, si vamos a ingresar o a necesitar esta función, mejor dicho, perdón, si vamos a necesitar esta función, pues la punta debería ir precisamente con esa función, ¿no? Hay que quitarla de donde la teníamos y conectarla acá. Les repito, me atrevo a decir, en el 100% o 99.9% de los casos,
Casi siempre la función de voltaje y resistencia están en el mismo jack, donde conectamos nuestra punta. Y siempre la función de amperaje es la que queda como que aparte. Entonces hay que desconectar nuestra punta de aquí y meterla acá. ¿Va? Siempre. La punta roja es la que vamos a estar quitando y poniendo. La negra es el común, es el negativo y es la que nunca vamos a mover. Casi siempre aparece así como común. Bien, tenemos, como les comentaba, la perilla selectora. Ahí es donde vamos a estar cambiando de canal para poder echar mano de las distintas funciones. Este punto es importante, también ya se los había comentado. Si desconocemos, si el circuito no lo hemos calculado o simplemente, no sé, nos están hablando para echar la mano, etcétera, etcétera, y simplemente desconozco la escala en la que voy a medir, la recomendación es siempre medir con la escala más alta. Y ahí podemos ir bajando poco a poco. Es preferible medir primero con la escala más alta e ir bajando que empezar con la escala más baja e ir subiendo, por obvias razones, ¿no? Ok, aquí es algo como lo que comentaba uno de sus compañeros. Dice que cuando en el display del multímetro aparezca un 1 o las letras OL, quiere decir open line, significa que la lectura es infinita. Es porque la medición basada en la escala elegida es alta, es muy alta. Entonces, si yo coloco mi perilla aquí donde dice 20 miliamperes y me marca alguno de estos dos, quiere decir que está fuera de rango la medición, por lo cual tenemos que ir subiendo para buscar el rango correcto. En este caso, supongamos que queremos medir 30 miliamperes. Si yo coloco la perilla en el 20, pues obviamente 30 es mayor, no lo voy a poder leer ahí y sucede algo como esto en el display, contestando lo que preguntaba alguno de sus compañeros hace unos momentos. Tenemos algunos componentes que podemos validar con funciones como el ómetro, continuidad, diodos, capacitómetro, inductómetro y precisamente la polaridad de los transistores, que es lo que vemos aquí como HFE. Precisamente el multímetro nos ayuda con cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, ahorita que me quite lo van a ver, tenemos dos funciones. Una función es como la de la bocinita que les decía, que es la de continuidad, como la que decía su compañero. Simplemente esa función nos dice que, por ejemplo, un cable, si yo toco uno de los extremos con una punta y otro de los extremos con la otra, y hay continuidad, o sea, el cable no se interrumpe en ningún punto, mi multímetro va a pitar, ¿sale? Si no hay continuidad, si el cable está quebrado, está cortado o no está en buenas condiciones, quiere decir que la línea no es continua de un lado a otro, por lo cual va a aparecer algo como lo que está en pantalla, va a decir OL, Open Line, o simplemente pues no va a pitar, va a marcar un 1, etcétera, etcétera. Pero en este caso en pantalla nos está marcando que la función es una forma de diodos. Así es como nosotros podemos validar precisamente un diodo, por ejemplo, un LED, podemos validar los transistores, podemos validar muchísimas cosas más. Pero este tema me gustaría guardarlo más adelante, ya que tengamos algunos transistores en la mano para hacer la prueba, ¿no? Siempre me gusta, quizás la siguiente clase, me gusta irles pidiendo que agarren su multímetro, lo coloquen en esa función y todos ir validando los componentes a la par para que vean cómo darse cuenta si un componente está en óptimas condiciones para trabajar o no. Ah, Cuando vamos a trabajar, obviamente hasta aquí, perdón, la idea es que los componentes no estén conectados con ningún otro ni que estén alimentados, o sea, que se manejen, como dice acá, sin la energía, que no estén conectados a una fuente, que no estén conectados a otro circuito, que no estén conectados absolutamente a nada. Simplemente el puro circuito, perdón, el puro componente solito. Pero también podemos medir componentes ya en un circuito. Para esto, pues obviamente quizás cuando nos interese, como en su caso, con las siguientes prácticas,
cuando nos interese saber el voltaje que hay en una resistencia, cuánto es la intensidad que pasa a través, cuál es la frecuencia que tenemos ahí, a qué temperatura está en la resistencia cuando la sometemos a cierto voltaje, pues obviamente ese elemento va a tener que estar conectado. Por ejemplo, ahorita, así rápido, déjenme regreso en una de las páginas que ya les dejé de tarea, en la página 15, si la tienen ahí a la mano, el tema dice ley de Ohm y Joule. En la página 15, además de las dos primeras columnas que tenemos que resolver, nos pregunta o nos pide, mejor dicho, que coloquemos nosotros la temperatura de esa resistencia. Si su multímetro tiene, y ustedes tienen, si su multímetro tiene la función de medir temperatura y ustedes tienen también lo que se necesita, que en este caso sería el termistor, anótelo también ahí en el manual. Si ustedes no tienen manera de medir la temperatura, no lo hagan, no lo contesten, no pasa nada, ¿sale? No les voy a quitar puntos por eso. Si tienen la posibilidad, háganlo. Si no, no lo contesten. Entonces, solamente así, con estas funciones, podemos validar precisamente, como les decía, qué voltaje hay, cuál es el flujo de corriente por el cual se está circulando por cierta etapa del circuito, a qué frecuencia, cuál es su temperatura y los pulsos de señal. También aquí podemos echar mano incluso de un osciloscopio después para ver las corrientes pulsantes. Esto quiere decir como la frecuencia de un corazón cuando late. No todo el tiempo vamos a observar un valor, sino que va a estar por ciertos momentos y después desaparece y luego regresa. A eso se refiere con una señal pulsante. Ok, aquí hay un ejemplo de cómo se conecta un multímetro para hacer mediciones, ¿sí? En este caso, tenemos un circuito en serie, si lo alcanzan a mirar. Tenemos un circuito en serie, la corriente, bueno, en este caso tenemos el positivo como rojo y el negativo como negro. Entonces, mi corriente va a empezar, entra por aquí, fluye por acá, de esta resistencia brinco aquí, y luego brinco por acá hasta otra, y luego ya cierro circuito con la otra punta, ¿no? De mi fuente. Aquí está mi fuente. Aquí le estamos aplicando 6 volts. El valor de la resistencia no lo alcanzo a apreciar, pero lo importante aquí es, este es un circuito en serie. ¿Por qué? Porque solamente mi corriente fluye en un sentido. No hay otro camino por el cual yo pueda ir de aquí hasta acá, solamente este de aquí, ¿vale? Entonces, el multímetro, si es un circuito serie, el multímetro se coloca inverso. En este caso sería paralelo. Si se fijan, yo estoy tomando la resistencia, midiéndola con una punta aquí y con una punta acá. O sea, como si yo agarrara la resistencia con mis brazos, pero con ambos, como si fuera una persona y la tomara de ambos brazos de frente. Eso es la medición en paralelo, ¿vale? Aquí está. El voltímetro, perdón, se coloca en paralelo. Y caso contrario, si hay, caso contrario, si yo voy perdón, en este caso, porque necesito saber cuál es su voltaje, su tensión, ¿sí? O sea, estoy midiendo el voltaje, pero si yo quisiera saber cuál es el amperaje, incluso aquí abajo, en el multímetro, ahorita que quite el apuntador de aquí, van a ver que la función es el voltio. Y de hecho es de corriente directa, por eso tenemos una fuente acá. Quítate, quítate. Ahí está. Sí, ahí ven, voltaje de corriente directa. Pero si yo quisiera saber, en este caso, estoy midiendo miliamperes de corriente directa, o sea, la misma fuente, el mismo circuito, pero ahora quiero conocer cuál es el flujo de corriente que pasa a través de él. Aquí la conexión ya no sería en serie, perdón, ya no sería en paralelo, sino sería en serie. Ya no voy a tomar la resistencia y la voy a conectar, le voy a poner mi multímetro, perdón, con ambos lados. Ahora voy a tener que interrumpir el circuito y mi multímetro va a ser parte de ese circuito. Observen, este es un circuito en serie y la medición es en paralelo. Entonces, mi corriente empieza a fluir por aquí y termina por acá. ¿Va?
y yo voy a medir de aquí a aquí para conocer cuál es el voltaje de esta resistencia. Si yo quiero conocer el voltaje de esta, entonces yo voy a medir de aquí a aquí. Si yo quiero conocer el voltaje de esta resistencia, yo voy a medir de aquí a aquí. Obviamente hay que respetar la posición o la polaridad de la fuente. Yo voy a colocar mi punta negra o mi punta negativa del lado negativo de mi fuente, ¿sí? Este es mi lado negativo, este es mi lado positivo. Entonces, mi punta negra debería ser esta. Yo la coloco aquí y mi punta roja acá. Si yo voy a medir esta, mi punta negra aquí, mi punta roja acá. Si yo voy a medir esta de aquí, mi punta negra aquí, mi punta roja acá. ¿Qué sucede si yo coloco las puntas al revés? No se van a morir, no va a explotar, no va a pasar absolutamente nada. Lo único es que en su pantalla les va a dar exactamente el mismo valor, pero con un signo menos. ¿Por qué? Porque ustedes lo están juzgando al revés, lo están midiendo de manera inversa. Por lo tanto, el voltaje que les aparezca se los va a dar como negativo, ¿sí? Como si estuvieran viendo la parte de abajo de una gráfica, del cero hacia abajo, no del cero hacia arriba. Es lo único que sucede. Muchas veces les va a ocurrir, de mí se acuerdan, y lo único que hay que hacer es intercambiar las puntas. Es todo, ¿va? Incluso hay veces que desde la fuente ya tenemos el color de la fuente de los cables, perdón, al revés. Por eso sí es importante que respeten este código de color aquí, en cuanto a la conexión. Ahora, hablando de el mismo circuito, pero yo quiero saber cuál es, eh, cuál es la cantidad del flujo de corriente por el cual está siendo sometido mi circuito. No lo vamos a medir igual, les repito, rápido. Fíjense cómo yo, por cada elemento que quisiera medir, voy a colocar mi resistencia de lado a lado. En este caso no, porque puedo dañar el multímetro, ¿va? Voy a colocar primero mi función. Después de la función, aquí abajo no se ve, pero hay que desconectar el cable del voltaje y vamos a conectar el cable en el jack precisamente de los miliamperes. Y fíjense lo interesante. Ahora aquí tengo mi multímetro, tengo mi punta negra y mi punta roja. Este es mi negativo de la fuente y este es mi positivo de la fuente. ¿Y por qué la fuente va primero a la punta negra y luego de la punta roja ya entra aquí? Precisamente parte de interrumpir el circuito trata de esto, porque yo lo que estoy haciendo es colocar a mi multímetro como si fuera un elemento más por el cual la corriente va a fluir desde negativo, va a bajar, va a ir a mi multímetro, va a salir por la otra punta del multímetro, pasa por la primera resistencia, pasa por la segunda, pasa por la tercera, llega a la otra punta y así cierra circuito, ¿sí? Es como la misma imagen de las flechas que vimos hace ratito, empieza la flecha por aquí y si se fijan, solamente tiene un camino, ¿va? Por ahora, por favor, hagan caso omiso de estos dos cables. Ahorita les voy a decir de qué se tratan, ¿sí? Pero estos dos cables no tienen nada que ver con lo que yo estoy explicando ahorita. Esto simplemente es para hacer un puente, para pasar la misma alimentación de aquí con la de acá, que de hecho es un tema que vamos a ver después, ya hoy no nos da tiempo. Entonces, yo voy a interrumpir ese circuito, ya la fuente no va a ir directamente al circuito de la fuente voy a colocar mi multímetro con la punta negra de la fuente, punta negra de mi multímetro, y con la punta roja, obviamente yo aquí le estoy pasando los electrones a mi multímetro primero, van a salir por la otra punta, y esta punta es la que me va a alimentar a mi circuito. Entonces, ahora sí, el flujo de electrones viene por aquí, una vez más, va al multímetro que yo tengo acá. Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí. El multímetro regresa, sale por aquí, primera resistencia, segunda resistencia, tercera resistencia y regresa por la fuente. Solamente así cerramos circuito, ¿eh? Perdón, y me estoy acabando la voz. Y bueno, como resultado aquí está, tenemos 2.9 miliamperes de corriente directa, ¿vale? No sé si tengamos alguna duda hasta aquí.
Por lo No, pronto, profe. no, profe, pero ya con la práctica vamos viendo. Sí, de hecho, tengo un simulador, al igual que el profe Javo, que hace ratito intentó ayudarnos con un simulador. De hecho, el día de ayer estuvimos haciendo pruebas. De hecho, ahorita él anda medio ocupadón, me está ayudando precisamente con el tema de los exámenes para ver la mejor manera para ustedes y para nosotros de que esto se siga llevando a cabo en línea. Yo tengo un simulador similar al que él tiene, por lo cual puedo incluso simular el proto, las resistencias y tengo pendiente la parte del multímetro. Para que no se sientan tan descobijados todavía en este tema, yo les voy a facilitar esa información, ¿vale? Pero creo que lo importante hasta ahorita ahí va quedando, ¿no? Sí, ok. Bien, Sí. chicos, todavía no terminamos. Faltan, yo creo, unos 5, 10 minutos a lo máximo, pero faltan 3 minutos a las 2. Si no tienen inconveniente y me quieren aguantar un ratito más, porfa, para que me ayuden a grabar mi evidencia. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, ¿Me seguimos. regalan otros 10 minutos? Vale. No hay problema. Hecho. Gracias. Entonces, mediciones a tierra. Ya casi terminamos. Mediciones a tierra. ¿Cómo va esto? Si se fijan, incluso aquí tengo lo que vendría siendo un fusible. Estos son los que les digo que se parten, se queman y se acabó. Aquí adentro del fusible, la mayoría son transparentes como este y tienen como un filamento pequeño, como si fuera un pequeño cable. Ese fusible, pues una vez que se daña ese filamento, se parte, se rompe y ya. Se acabó. Hay que reemplazarlo con otro. Yo lo asocio mucho a los focos que comprábamos en la tienda cuando nos mandaba mamá y que el foco ya de repente pues no prendía y lo quitábamos y el foco incluso pues se veía el filamento ahí ya todo roto, ¿no? Entonces es algo muy similar. ¿Por qué mediciones con respecto a tierra? Si se fijan aquí, seguimos el mismo patrón de colores. Tenemos este cable negro que va, supongo yo, a alguna fuente. Y para medir cualquier voltaje que yo tenga acá, si se fijan, mi función de este multímetro está en voltaje de corriente directa y estoy midiendo arriba de 200 volts. Entonces, en este caso, yo voy a colocar mi punta negra en tierra y con la punta roja ya puedo tocar cualquier parte de mi circuito con esta referencia, ¿sale? Cuando tenemos más de una sola fuente, que tengo una fuente de 10 volts y tengo una fuente de 20 volts en el mismo circuito para alimentar dos etapas distintas, hay que ver con respecto a qué tierra lo estás queriendo medir. A lo mejor yo puedo tomar con mi punta negra la tierra de los 10 volts, pero si toco algún elemento de mi etapa de 20 volts, pues no me va a dar ninguna medición porque es una fuente totalmente distinta. Entonces, por eso hay que ver con qué fuente estamos alimentando y qué fuente estamos tomando como referencia para tomar una medición. ¿Sale? Ese es el único punto que tenemos que tomar en cuenta acá. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. Todo bien. Bien, esta es la última diapositiva y con esto terminamos. Déjenme parar la grabación. Justo a tiempo, justo